Ok, entonces, buenas noches. Vamos a trabajar en un ejercicio de funciones crecientes y decrecientes y de paso vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para poder graficar esa, para poder, perdón, obtener la tabla de esa función. Gráficas aún no, todavía vamos a hacer, todavía no. Entonces, voy a resolver ahorita un ejercicio que tiene una función f de x igual a x a la 3 menos 3 medios de x al cuadrado. Vamos a partir de esa función y lo que nos van a pedir en este ejercicio es que obtengamos los intervalos donde la función crece, donde la función decrece y el máximo y mínimo relativo si es que la función tiene, ¿verdad? Ya vamos a ver si tiene o no tiene un poquito más adelante. Como les decía en clases anteriores, nuestro punto de partida al momento de hacer este tipo de problemas de funciones crecientes y decrecientes es una correcta obtención de los números críticos, porque los números críticos van a ser la base para que podamos resolver estos ejercicios. Entonces, empezando con el primer paso de la obtención de los números críticos, es el dominio de la función. Con los tipos de funciones que hemos visto ya basta, ¿verdad? Es suficiente, no es necesario que veamos otros tipos más, basta para entender y lo del dominio. Yo quisiera que ustedes me ayudaran en este momento a decirme cuál es el dominio de esa función y por qué es ese dominio. A ver si alguien me lo dice. Son los reales porque el exponente es positivo. Así es, porque el exponente es positivo y le vamos a agregar es positivo y entero. Entonces, cuando la función tiene exponentes enteros positivos, estamos hablando de una función polinomial que, como muy bien dice usted, tiene al conjunto de los números reales como su dominio. Vamos a avanzar ahora a calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada de esa función? Díctemela, por favor. 3x menos 3x. ¿Cuánto? 3x ¿Cuánto? menos 3. 3x a la 2 menos 3x. 3x a la 2 menos 3x. Correcto. 3x a la 2 menos 3x. Esa es. Bueno, pues a partir de esa derivada, nosotros vamos a encontrar los números críticos, que son los que hacen cero a la derivada y los que hacen que la derivada no exista. Entonces, recordemos que hemos mencionado en otro momento que si la derivada es también una función polinomial, es decir, que tiene exponentes enteros positivos, existe para todos los valores de x y por lo tanto no voy a encontrar números críticos que hagan que la derivada no exista. Los únicos números críticos que voy a encontrar son aquellos que hacen cero a la derivada, que hacen cero a la derivada. Entonces lo que voy a hacer es que la derivada la voy a igualar a cero. Entonces copio la derivada, 3x al cuadrado menos 3x, y la igualo a cero. Como pueden ver, me ha quedado una ecuación cuadrática que el que quiera la pueda resolver por la fórmula cuadrática con el valor de a igual a 3, b igual a menos 3 y c igual a 0. Si usted no lo quiere hacer así, pues hágalo como lo voy a hacer yo, por factor común, ¿verdad? Entonces saco factor común 3x y dividiendo me queda 3x al cuadrado entre 3x y 3x entre 3x es igual a 1. De tal manera que ahí ya tenemos la factorización de esa ecuación cuadrática. Solamente nos faltaría igualar cada factor a 0. 3x igual a 0, x menos 1 igual a 0. De la primera ecuación obtenemos que x es igual a 0 y de la segunda ecuación obtenemos que x es igual a 1. Y estos son nuestros críticos. Esos son nuestros números críticos, x igual a 0 y x igual a 1, recordándole que son números críticos porque cumplen dos condiciones. Primera condición, que hacen 0 a la derivada. Y segunda condición, están contenidos
dentro del dominio de la función. Por esas dos razones son números críticos. Bueno, entonces los problemas que habíamos visto solamente eran de eso, de determinar los números críticos. Ahora vamos a la parte de determinar dónde una función crece y una función decrece. En primer lugar, permítanme copiar la función por acá. F de x igual a x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado, y la derivada, copiarla también, 3x al cuadrado menos 3x, No. porque la voy a necesitar de aquí en adelante para poder determinar los intervalos donde la función... Sí, me pusiste en pausa. No sé si alguien quiere preguntar algo hasta ahorita. No, ingeniero. No hay pregunta, bueno. No hay pregunta. Entonces, ok, bueno. Entonces... Felicidades a Saudi, Inge. ¿Cómo? Felicidades a Saudi. Ah, está cumpliendo años. Sí. Ah, puchica, bueno. Buena clase le vamos a dar entonces de regalo. Ok, felicidades, Saudi, que Dios la bendiga. Gracias. Ok, bueno, entonces miren, ahora estos son los números críticos, x igual a 0, x igual a 1. Es que estoy borrando todo esto porque necesito espacio para construir una tabla que me va a permitir decidir dónde la función crece y dónde decrece. Entonces, existen varias formas de hacer la tabla. Por ejemplo, si ustedes consultan el libro de Larson, lo hace de una manera. Si consultan el libro de Layton, lo hace de otra. Ustedes pueden ver ambos procedimientos y pues háganlo como ustedes prefieran, ¿verdad? Yo voy a usar el procedimiento que usa Layton, ¿verdad? Entonces, el procedimiento que usa Layton para la construcción de la tabla es: primera columna, coloca los intervalos. En la segunda columna, coloca la función. En la tercera columna, coloca la derivada. Y en la cuarta columna, una conclusión. Entonces nosotros vamos a hacer uso de estas 4 columnas para poder determinar dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Entonces, los intervalos, ¿cómo los vamos a obtener? Vamos a considerar los números críticos para obtener los intervalos. ¿En qué forma? Bueno, vamos a hacer una recta numérica que vaya desde el menos infinito hasta el más infinito. Una recta numérica que vaya desde menos infinito a más infinito, y vamos a colocar en ella a los números críticos. En este caso voy a poner varios valores. Voy a empezar desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ahí lo voy a dejar. Entonces voy a utilizar estos números críticos para dividirme la recta numérica. Los números críticos son 0 y 1. Ahí. Entonces, quiere decir que se me han formado 3 intervalos. El primer intervalo desde menos infinito hasta 0, que es donde está el primer número crítico. Luego, el segundo intervalo desde 0 hasta 1, que es donde está el segundo número crítico. Y el tercer intervalo de 1 a más infinito, ¿verdad? Entonces, voy a ir señalándoles así para que quede un poquito más claro todavía que el primer intervalo va desde menos infinito hasta 0. Entonces lo escribo acá. Menos infinito a 0. Luego del intervalo, aquí en la gráfica, llego al número crítico x igual a 0. Entonces lo escribo acá. X igual a 0. Luego avanzo en el intervalo entre 0 y 1. Entonces, el siguiente intervalo es de 0 a 1, hasta que llego al número crítico x igual a 1. Por último, tenemos el intervalo de 1 a más infinito. Entonces, el tercer intervalo iría de 1 a más infinito. Y así es como se forman los intervalos que son la primera columna de esta tabla. En esa forma. Para la segunda columna, que es el valor de la función, nosotros vamos a obtener el valor de la función en los números críticos
0 y 1. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tomar el valor del primer número crítico, que es x igual a 0, y lo voy a sustituir en la función, o sea, aquí. Lo voy a sustituir en la función. ¿Qué pasa si usted sustituye el x igual a 0 aquí en la función? ¿Cuánto le da el resultado? 0. 0. 0, correcto. 0 al cubo 0, 0 al cuadrado 0 y 0 menos 0 nos da 0. Entonces la función vale 0. Ahora la otra pregunta. En el número crítico, x igual a 1, ¿cuánto vale la función? En 1. Para x igual a 1, ¿cuánto vale la función? Negativo 1/2. Negativo 1/2. Eso, ¿verdad? Por si alguien recién se agrega a la clase, lo que estoy haciendo es encontrando los valores de la función en los números críticos. Es decir, que estoy sustituyendo el 1 en la variable x, en las variables x que aparecen en la función. Luego de hacer la resta de 1 menos 3 medios, me dio menos 1 medio. Y ahí tenemos entonces los valores de la función. ¿Por qué son tan importantes estos valores de la función? Porque puede ser que alguno de ellos sea el máximo relativo de la función o el mínimo relativo. Eso lo sabremos más adelante. Ahora vamos a la derivada, a evaluar primeramente los números críticos. Entonces voy a tomar el 0 y lo voy a evaluar en la derivada. Si yo tomo este 0 y lo sustituyo ahora en la derivada, vean que me daría 3 por 0, 0, entonces me da 0. 0. Y si tomo el 1, entonces me da 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, y 3 menos 0. 3 también me da 0. Eso no me tiene que sorprender que me den 0, porque acuérdense que para obtener estos números críticos, igualamos la derivada a 0. Eso significa que estos valores hacen que la derivada se vuelva a 0. Pero por eso no me tiene que sorprender. Ahora, en el caso de la función, solamente calculamos los valores en los números críticos. Pero en el caso de la columna de la derivada, ahora vamos a obtener valores para los intervalos de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Entonces, aquí no es que yo voy a poner un número, sino que lo que voy a poner es un signo, ya sea un signo más o un signo menos, dependiendo de lo que me dé el resultado. Un signo más, si el resultado me da positivo, entonces un signo más representa que la función es creciente y un signo menos representa que la función es decreciente. Entonces veamos qué signo nos da en cada uno de los tres intervalos. Para ello, yo voy a tomar cualquier número, que se llama número de prueba, cualquier número que esté contenido dentro del intervalo que estoy analizando. En este caso, quisiera que me dieran ustedes un número de prueba para el primer intervalo, o sea, un número que esté entre menos infinito y 0. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Bueno, entonces tomen ese menos 1 y sustitúyanlo en la derivada, aquí, y me dicen qué resultado les da al sustituir el menos 1 aquí en la derivada. 6. Les da 6. A todos les dio 6, ¿verdad? Entonces, Positivo. Sí, 6 Sí. positivo. Exactamente. Entonces, como ese 6 es positivo, yo no voy a escribir el valor numérico, pero sí el signo. Lo voy a escribir porque ese signo ya me dijo que la gráfica de la función en el intervalo de menos infinito a 0 es creciente, ¿verdad? Y de hecho lo puedo poner de una sola vez. Como de menos infinito a 0, la función, la derivada tiene signo positivo, entonces la conclusión es que la función en este intervalo es creciente. Esa es la conclusión. Ahora voy a hacer el análisis tomando el análisis entre 0 y 1. Miren que si me vengo acá, aunque no es necesario graficar, repito, ¿verdad? Pero el hecho de que la función sea creciente significa que va así hacia arriba. Ahora voy a tomar un número entre 0 y 1. Entonces veamos acá. Denme un número entre 0 y 1. 0.5. Ok, Un medio. tomen ese 0.5
y sustitúyanlo en la derivada que aquí la tenemos. Y me dicen qué signo les da. Negativo, Inge. Negativo. 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 Entonces, 3 por 0.5 al cuadrado menos 3 por 0.5, pues nos da negativo. Y si nos da negativo, significa que la función es decreciente. Una derivada positiva, función creciente. Una derivada negativa, función decreciente. Entonces, miren, hago que esto venga para abajo, porque está decreciente. Analizamos el último intervalo, que es un intervalo que va de 1 a más infinito, o sea, de 1 en adelante. Deben un número de prueba que esté entre 1 y más infinito. 2. 2. Bueno, entonces ese 2, sustitúyanlo en la derivada para ver qué número nos da o qué signo nos da. Positivo. Positivo, Inge. Sería creciente. Exactamente, significa que la función es creciente. Bueno, hasta ahí entonces ya nosotros podemos contestar. Si alguien nos pregunta en qué intervalo la función crece y en qué intervalo la función decrece, nosotros perfectamente lo podemos contestar. Le vamos a poner así. La función es creciente en los intervalos menos infinito a 0. Y como también es creciente en el intervalo de 1 a más infinito, vamos a unir esos intervalos con el signo de unión. Entonces la función es creciente de menos infinito a 0 y de 1 a más infinito. De menos infinito a 0 y de 1 a más infinito. Y ahí mismo vamos a contestar que la función es decreciente en el intervalo de 0 a 1. Bueno, hay ejercicios que solamente eso nos piden. Calcular intervalos donde la función crece y donde la función decrece. Pero yo, para que podamos hacer el problema de una forma más completa, también quiero que apliquemos el criterio de la primera derivada. ¿Para qué me sirve el criterio de la primera derivada? Bueno, el criterio de la primera derivada me sirve para saber si un valor de f de x, como el 0 y el menos un medio, es un valor máximo relativo o mínimo relativo. Y eso yo lo obtengo a partir del criterio de la primera derivada de aquí mismo, en esta tabla. No es que tengo que resolver más largo el ejercicio. Entonces, miren, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Escúchenme bien. Yo ya les puse ese criterio ahí en la plataforma ya días, pero es más fácil así platicándolo, ¿verdad? Entonces, el criterio de la primera derivada dice, y por eso tengo estos espacios aquí, el criterio dice que si el signo de la derivada cambia de positivo a negativo al pasar a través de un número crítico, recordemos que x igual a 0 es un número crítico. Entonces, si el signo de la primera derivada cambia de positivo a negativo al pasar a través de un número crítico, existe un máximo relativo. Repito eso. Si al pasar a través de un número crítico, como en este caso x igual a 0, el signo de la derivada cambia de positivo a negativo, concluimos que existe un máximo relativo. Y usted lo puede ver con facilidad en esta pequeña gráfica que nosotros tenemos acá. Mire que al pasar a través del número crítico x igual a 0, la gráfica cambia, la derivada cambia de positiva a negativa. Entonces, como usted puede ver, lo que nos queda allá arriba, en ese cambio de máximo a mínimo, nos queda allá un máximo relativo. Ahora, ¿cuál es ese máximo? Ese máximo es el valor de f de x. Ese es el máximo. Entonces, en este caso, nosotros decimos que el máximo o el valor máximo relativo
el valor máximo relativo es 0. Así o con el número 0, ¿verdad? Entonces, el valor máximo relativo es 0. Aquí lo puede ver usted. El valor máximo relativo es 0. Esa es nuestra conclusión. Ahora, vamos a la otra parte del criterio. El criterio dice que si al pasar a través de un número crítico, como por ejemplo en este caso, x igual a 1, el signo de la derivada cambia de menos a más, entonces decimos que existe un mínimo. Existe un mínimo relativo. Entonces, vuelvo a recapitular eso. Cuando al pasar a través de un número crítico, el signo de la derivada cambia de menos a más, existe un mínimo relativo. Y lo podemos ir a ver a la gráfica, recordando que de 1 a más infinito, la función es creciente, ¿verdad? O sea que la función subía porque es creciente. Entonces, mire lo que pasa en x igual a 1. ¿Eh? En x igual a 1, la derivada cambia, aquí lo podemos ver, de negativo a positivo, o sea que la derivada cambia de menos a más. Entonces, aquí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? De menos a más se forma entonces un mínimo acá. Por eso estamos poniendo entonces que existe un mínimo. Ese ya es un criterio de la derivada previamente establecido, ¿verdad? Cambio de signo de más a menos, máximo, cambio de signo de menos a más, mínimo. Ahora, ¿cuál es el mínimo? O sea, porque ya sabemos que existe un mínimo, pero ¿cuál es el mínimo? Pues el mínimo es el otro valor que está ahí, el otro valor de f de x. Entonces escribimos que el mínimo relativo es negativo 1/2. Y ahí pues tenemos el problema, ahora sí, contestado de una forma completa. Así que si usted tiene alguna pregunta, este sería un buen momento para hacerla. Ingeniero, Dígame. ¿y si fueran dos signos iguales? Si fuera Ah, más y más. excelente pregunta sería y una excelente pregunta. Entonces, imaginemos, vamos a cambiar un poquito esto aquí, después lo voy a regresar, recuérdense que está más, menos, más. No sería ni Imaginemos que, máximo, ¿cómo? no sería ni máximo ni mínimo, creo. Sí, a eso vamos. Entonces, supongamos que aquí tenemos más, menos y aquí está menos, güey. Entonces, aquí existe un máximo porque hay un cambio de signo de más a menos. Pero al pasar a través de este número crítico, x igual a 1, si nos hubiera quedado así el problema, e incluso que aquí la función fuera decreciente, por lo tanto, por este signo menos, entonces, supongamos que como no hay cambio de signo acá, entonces, como usted bien decía, no existe máximo ni mínimo, porque para que exista uno de los dos, debe haber un cambio de signo. Y en este caso no lo hay. Entonces, ¿qué voy a escribir si no hay cambio de signo? Para no hacer tan extensa la conclusión, porque una conclusión extensa sería no existe valor máximo relativo y no existe valor mínimo relativo, pero eso es demasiado largo. Entonces, cuando no hay ni máximo ni mínimo, lo que se escribe en una sola frase es que no existen extremos relativos. Así, no existen extremos relativos. ¿Cuándo voy a poner esta conclusión? Cuando no haya cambio de signo en la primera derivada, en la derivada. Cuando no haya cambio de signo en la derivada. Excelente observación. ¿Qué más? ¿Algo más que me quieran preguntar? ¿Alguien me quiere preguntar alguna duda de lo que hicimos ahí? Recuerden que en el problema original dice más, menos, más. Y aquí la función es creciente, ¿verdad? Y como hubo un cambio de signo de menos a más, entonces existe un mínimo. Existe un mínimo relativo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, pues planteo, creo que todavía tengo tiempo al menos de plantear otro ejercicio. Así está bien, Inge.
Ok, bueno, entonces vamos a ver otro, al menos hasta donde lleguemos. Este video también lo va a subir, ¿verdad, ingeniero? Claro que sí. Claro que sí. Ahí estoy subiéndolos para que después los puedan ver ya en la tranquilidad. Bueno, entonces, si no lo termino pues lo sigo mañana, ¿verdad? Pero voy a hacer el intento. Ahí, si el tiempo me lo permite, voy a plantearme ahora f de x igual a x al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 4 a la 2/3. Vamos a ver cómo nos va con ese. Recuerden que el primer paso es la obtención del dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función y por qué? A ver si me dicen cuál es el dominio de esa función y por qué. ¿Cuál es el dominio? Los números racionales. Son los números reales. Bueno, ya me avisó la herramienta que tengo 10 minutos. Sí, 10 minutos. Entonces, el dominio son los reales, porque ayer les explicaba que este 2/3... ¿Por qué es impar el denominador? Correcto, el 2/3 se transforma en un radical y como el denominador es impar, su dominio son los reales, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar de ahí para aprovechar estos últimos minutos. Entonces, la derivada sería, bajamos el exponente, copiamos la base, le restamos 1 al exponente, 2/3 menos 1, menos 1/3, y multiplicamos por la derivada interna que es 2x, ¿verdad? Por lo tanto, la derivada nos quedaría 2 por 2x son 4x, 2 por 2x, 4x, abajo nos queda el 3 y vamos a pasar esto para abajo para que su exponente se vuelva positivo. Entonces, esta sería como la forma mejor de escribir la derivada para poderle sacar los números críticos. 2 por 2, 4x, el 3 solo se baja, se copia, perdón, y el paréntesis se baja para que se vuelva positivo. Entonces ahora vamos a la obtención de los números críticos. En este caso, el número crítico que hace 0 a la derivada, el número crítico, ¿verdad? Que hace 0 a la derivada, y el número crítico que hace que la derivada no exista. Recordemos que el valor que hace 0 a la derivada es aquel valor que hace 0 al numerador. Entonces yo creo que ustedes a simple vista me pueden decir qué valor hace 0 al numerador. En el ejercicio de ayer no había manera de que hiciera 0 porque era una constante. Pero en el de hoy, ¿con qué valor se hace 0 el numerador? 0. ¿Con 2? Con 2. 2. 2 me da 8. Con 0. Con 0, exactamente. Con x igual a 0. Sí, 0. Porque 4 por 0 me da 0, exactamente. Ahora vamos a la parte, Es que decía abajo. ahora vamos a la parte del denominador, donde voy a buscar los valores, el valor o los valores de x que hagan que la derivada no exista. ¿Para qué valor se hace 0 el denominador? Ahí es donde digo 2. Ah, aquí estábamos, como estábamos en la parte de arriba. Sí, yo la hago de abajo, es que. Bueno, ok, con x igual a 2. Pero fíjense que hay que considerar que es con x igual a 2, pero también con x igual a menos 2. Porque si ustedes elevan negativo 2 al cuadrado, también ahí se les va a hacer 4 y 4 menos 4 es 0. ¿Verdad? Entonces, tengan cuidado de no tomarme solo uno, hay que tomar los dos. Si usted me dice, pero ¿qué puedo hacer para que no se me olvide? Bueno, entonces lo que usted puede hacer es tomar la parte que está adentro del paréntesis. Y como usted lo que quiere es ver qué valor de x le hace 0 esa parte. Entonces, despeja acá, el 4 lo pasa de restar a sumar, y al extraerle raíz cuadrada,
a ambos lados, acuérdese que debe anteceder los signos más menos en el lado derecho. Entonces cancelamos esto aquí y la raíz cuadrada de 4 es 2. Si esta ecuación estuviera igualada a 0, yo no necesito anteceder los signos más menos, pues precisamente porque el 0 no tiene signo. Entonces nos queda así. Así que los valores que hacen 0 a la derivada son, que hacen 0 al denominador y por lo tanto hacen que la derivada no exista, son 2 y negativo 2. Ok, voy a poner entonces por acá, yo creo que esta parte está bien clara, no creo que tengan duda con esto. Voy a poner por acá otra vez, igual que antes, la función que es x al cuadrado menos 4 a la 2 tercios, la derivada 4x sobre 3 por x cuadrado menos 4 a la 1 tercio, y voy a también copiar los números críticos 0, 2 y menos 2. Ah, por cierto, son números críticos porque además de que hacen 0 a la derivada y de que no existen, están dentro del conjunto de los números reales, ¿verdad? Eso no hay que olvidarlo. Entonces los números críticos son 0, 2 y negativo 2. Me está tocando copiar esto por la cuestión del espacio aquí. Ingeniero, sería negativo 1 tercio. ¿El qué? ¿Qué cosa? Donde volvió a copiar la derivada sería negativo 1 tercio, no 1 tercio. No, porque como acuérdese que era negativo 1 tercio allá arriba, pero por eso lo bajamos para que se nos volviera positivo. Ah, bueno, gracias. Ok, vamos entonces a la parte de la tabla. Intervalo, función, primera derivada y conclusión. Entonces, nuevamente voy a utilizar los números críticos para dividir la recta numérica en intervalos que luego voy a poner aquí. Entonces tengo la recta numérica de menos infinito a más infinito y vamos a colocarlo, ¿verdad? Entonces voy a utilizar unos cuantos valores más. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ok, entonces esos valores me van a dividir la recta numérica. 0, 2 y negativo 2. Entonces vean que esos tres números críticos me dividieron a la recta numérica en 4 intervalos. El primer intervalo, como lo pueden ver ustedes, desde menos infinito hasta menos 2. De menos infinito a menos 2. Para llegar al número crítico x igual a menos 2. Luego vamos al siguiente intervalo, que es el intervalo de menos 2 a 0. De menos 2 a 0. Hasta llegar al número crítico x igual a 0. Avanzamos al tercer intervalo, que es el intervalo de 0 a 2. Llegamos al número crítico x igual a 2. Y ahora vamos al último intervalo, que es de 2 en adelante, o sea, de 2 a más infinito. Y con eso ya tenemos todos los intervalos. Con eso ya tenemos todos los intervalos. Entonces ahora vamos a evaluar a los tres números críticos en la función y vamos a poner los resultados aquí, porque puede ser que esos números críticos más adelante, cualquiera de esos números críticos, puede ser que más adelante se vuelvan el máximo o el mínimo relativo. Entonces quisiera pedirles en el tiempo que resta que me digan cuánto vale la función al evaluarla en x igual a menos 2. Acá la tenemos. 0. 0, exactamente. Eso es bien fácil verlo porque miren, menos 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Y 0 a la 2 tercios pues es 0. Aquí sí ya no va a estar tan fácil porque en x igual a 0, ¿cuánto vale la función? 16 tercios. Ok, aquí, pero les digo que aquí hay que ser cuidadosos porque la calculadora es un poco engañosa. Bien, me voy a tomar el tiempo de hacer en x igual a 0,
Entonces, en la función x al cuadrado menos 4 a la 2 tercios, voy a sustituir el 0. Entonces me queda 0 al cuadrado menos 4 a la 2 tercios. 0 al cuadrado pues es 0 y 0 menos 4 es menos 4 a la 2 tercios. Si yo evalúo esto a la calculadora sin ponerle paréntesis a la base, sin ponerle paréntesis al exponente, voy a entrar en una gran confusión. Entonces yo mejor les recomiendo que en el caso de exponentes fraccionarios, transformen, una vez que estén en este punto, transformen esa cantidad en radicales. Entonces aquí sería mejor decir raíz cúbica, porque tiene b, exponente, denominador 3, ese es el índice, y aquí me quedaría menos 4 a la 2. Entonces, ustedes saben que menos 4 al cuadrado les da 16, y mejor díganme entonces cuánto es la raíz cúbica de 16. 2.5. 2.5, la raíz cúbica de 16. Bueno, pues ese es el valor que va aquí, 2.5. Si ustedes lo pueden hacer directamente con la calculadora sin equivocarse en signos ni en que les va a salir error, entonces lo pueden hacer de un solo. Por hoy, jóvenes, vamos a cortar hasta aquí porque ya se me acabó el tiempo y nos vemos el día de mañana. Pueden seguir avanzando con